Hola, hola, muy buenos días. Hola, Rina, buenos días. Hola, buenos días, Marco. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Tenemos 28 personas conectadas. Poco a poco se irán conectando todos los que están registrados a este webinar. De parte de Fornet les damos la más cordial bienvenida a un nuevo webinar más. Estamos aquí con el ingeniero Marco Estacio, representante de Cablix, que nos confirmen por favor en el chat a los presentes si se escucha bien y si están viendo la proyección de la pantalla de Marco. Hasta eso, pues bueno, debo recordarles un poco la modalidad de este webinar. Podemos hacer preguntas a lo largo de la explicación, la pueden ir dejando en el chat. También recordarles que este webinar está siendo grabado y que al finalizar, pues la presentación se va a cargar en nuestra página de YouTube, que también es uno de nuestros canales oficiales de Fordet, donde van a encontrar no solamente este webinar, sino todos los que tenemos disponibles. Yo en el transcurso también de la presentación voy a dejarles el link de YouTube donde pueden también, si no se han suscrito, se pueden suscribir y pueden estar pues al día en todos los contenidos que vamos subiendo constantemente. Como les dije, las preguntas mediante el chat, luego Marco va a tener un espacio para ir contestando cada uno de ellos. Si se registra algún problema de audio o algo, nosotros inmediatamente lo solucionamos y se restablece la conexión. Si se pierde en algún punto del webinar, no se preocupen que esto va a quedar siendo grabado. Y al finalizar, pues les voy a dar las opciones, las redes sociales donde pueden seguirnos. Así que Marco, bueno, todo tuyo para en honor al tiempo comenzar. Ok, muchas gracias, Rina. Buenos días con todos otra vez. Mi nombre es Marco Estacio, soy gerente de la marca para Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Entonces voy a estar con ustedes hoy en esta conversación que vamos a tener sobre un tema muy interesante para ustedes y para nosotros también, por supuesto. Me gustaría, antes de comenzar con el tópico que nos pertenece hoy, o que nos compete hoy, me gustaría primero presentarles un poco lo que es Cablix, qué es Cablix, para que ustedes tengan una idea un poco más clara, quiénes somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Primero quiero comentarles que Cablix es fabricante de productos de telecomunicaciones. Básicamente nosotros tenemos nuestro core de negocio en la parte de fibra óptica, pero no necesariamente quiere decir que solamente hagamos fibra óptica o solamente fabriquemos fibra óptica. Tenemos otros productos dentro de nuestro portafolio, como por ejemplo productos para cableado estructurado, categoría 5E, 6, 6A. Tenemos productos de metal mecánica, rack de telecomunicaciones, organizadores de cables, bandejas, en fin. Y tenemos presencia en varios países. Aquí en Estados Unidos, nuestro máster mayorista es Fornet Networking, con el cual estamos haciendo, con el cual estamos haciendo esta conversación hoy, ¿verdad? Pero tenemos mayoristas en diferentes países de la región. En un poco más de 20 años en el mercado, fabricando productos, y estos productos obviamente siempre van a tener la calidad y la garantía de Cablix. Nosotros tenemos fábricas en India y tenemos fábrica en China, ¿no? Esos son los lugares donde están nuestras fábricas domiciliadas. Y también tenemos productos que, eh, vamos a decirlo de una manera, se separan de los productos genéricos del mercado. Y la razón es por la que nosotros, no importa si nuestros productos son fabricados en China o son fabricados en India, siempre van a tener un hilo óptico japonés certificado, siempre. Y dentro de esas especificaciones, ya hablando de la parte mecánica, la parte geométrica, por ejemplo, de la fibra óptica, pues tenemos especificaciones premium y especificaciones estándar, que me gustaría que ustedes en su momento pudieran preguntar un poco más o empaparse un poco más con su mayorista local o con su vendedor o gerente de cuenta, ¿verdad? Que les pueda dar un poco más información sobre el tema cuando son productos premium y cuando son productos estándar, para no tener que andar tanto en este detalle. También quiero que ustedes sepan que nosotros como fabricantes somos completamente responsables de nuestros productos y tenemos procesos o procedimientos de RMA, procedimientos de garantía, que pueden ser de 1 año, 5 años y pueden llegar hasta 25 años. Tenemos
todo un plan completo, un programa completo, paso a paso, que ustedes pueden descargar de nuestro sitio web www.cables.com, en el cual ustedes pueden descargar, como les digo, el documento paso a paso, que les indican cuándo es una garantía de 1 año, cuándo es una garantía de 5 años y cuándo es una garantía de 25 años. El documento ustedes lo pueden descargar en inglés o en español, como ustedes quisieran, lo que sea más cómodo para ustedes. Ok, ahora sí, ya una vez habiéndoles un poco explicado qué es Cablix, a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, pues entonces vamos a entrar un poco al tópico de hoy, que es para lo que ustedes están aquí. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el proyecto, vamos a hablar un poco sobre diseño, vamos a hablar un poco sobre mejor forma de planificar un proyecto. Con lo primero que nos encontramos cuando queremos nosotros desplegar un proyecto o instalar un proyecto, es que hay diferentes tipos de tecnologías y posiblemente diferentes tipos de arquitecturas o diferentes tipos de despliegues para el mismo servicio. Y entonces en ese momento podría ser muy abrumador para una compañía que está migrando posiblemente de un sistema o de una forma de instalación o de un canal de comunicación a este canal de comunicación que es fibra óptica. Por ejemplo, las compañías que eran WISP, ¿verdad? WISP, que hacían instalaciones por el aire, que ahora necesitan hacer instalaciones por medio de cables, de fibra. Entonces tienen ese problema porque todavía no son lo suficientemente expertos, la expertise no está con ellos. Entonces puede ser bastante abrumador escoger entre, por ejemplo, una red punto a punto, una red punto a multipunto, o escoger entre aplicaciones o servicios, como por ejemplo una red corporativa, o puede ser tal vez una red empresarial, en fin, ¿verdad? Sí podría ser eso bastante abrumador. Sin embargo, si nosotros nos referimos a las normativas y buenas prácticas de instalación, pues vamos a podernos dar cuenta que los conceptos de hoy en día son todos conceptos para las redes convergentes. ¿Y qué son las redes convergentes? Pues son las redes que, como su propio nombre lo indica, convergen en un solo punto. Y de ese punto de convergencia hacen sus respectivas distribuciones, perdón, respectivas distribuciones hacia la parte externa o hacia la ODN, hacia los clientes. Entonces, una de las arquitecturas que es muy compatible o que más compatible es con este concepto de la convergencia son las arquitecturas de las redes FTTX. No estamos hablando de redes de fibra óptica, por supuesto. Entonces, donde la X corresponde solamente a un determinado evento, a un determinado objeto al cual nosotros vamos a conectarnos con fibra óptica. Podría ser, por ejemplo, una antena, podría ser una casa, un hotel, una compañía, una industria, en fin. Entonces, cuando nosotros estamos hablando ya de las redes, en ese sentido, redes convergentes, podríamos pensar en algunos conceptos que nos van a llevar allá, o sea, en algunas cosas que podrían llevarnos a ese objetivo. Por ejemplo, satisfacer la experiencia de nuestros clientes. Yo puedo decir, yo quiero que mis clientes se satisfagan con la red que yo voy a desplegar. Y ese va a ser mi objetivo principal. O puedo pensar que voy a construir una red que tenga ciertos beneficios, que sea flexible, que sea práctica, que pueda durar 30 años. O podría pensar tal vez que esos costos operativos que va a tener esa red en el futuro sean manejables para mí, ¿no? Que son los famosos OPEX, ¿no? Los costos de administración. O también podría pensar que cuando yo ingreso en el negocio tenga unos CAPEX, es decir, unos costos iniciales, unos costos capitales, unos costos de inicio, el músculo financiero sea el más reducido posible. Ok, todo eso, todos estos conceptos de forma separada están bien, ¿sí? Pero todos estos conceptos deben converger también en un solo punto, que como negocio, ¿sí? Como negocio tiene que ser rentables. Sí, si nosotros como negocio pensamos antes de construir la red en ser rentables, vamos a estar por el camino correcto. Entonces, pensemos que siempre nuestro principal objetivo al desplegar una red de este tipo va a ser rentables. ¿Ok? Con eso en mente, pues entonces podríamos estar preparados ya para ver lo que tiene que ver con las buenas prácticas de instalación, con el diseño, con la implementación, con el despliegue, el escogimiento de los materiales, en fin. Entonces, en ese concepto, un proyecto debe tener ciertas pautas bien claras.
¿no? Que tal vez no vamos a poder desarrollar en esta conversación de forma completa. Pero, por ejemplo, vamos a tener que ver el tema de asegurar que las pérdidas sean las correctas. Las pérdidas obviamente que van a estar orientadas a un tipo de topología, a un tipo de despliegue. Esas pérdidas, que son la pérdida del enlace, ¿no? Representada por una LED, dos L mayúsculas, siempre tienen que estar lo suficientemente controladas. Además, necesito saber que el presupuesto de poder, lo que conocemos como el Power Budget, esté también coherente con esa pérdida del enlace. Deben ser coherentes las dos cosas para que los equipos activos puedan activarse, puedan conectarse. Y debo reconocer también, o debo saber, debo estar completamente consciente que cada vez que yo tengo un tipo de despliegue de esta forma, utilizando, por ejemplo, una red FTTH, por ejemplo, yo necesito saber que todos los sistemas que yo voy a entregar, que yo voy a intentar en su momento vender, ¿sí? Esos sistemas o esos servicios deben tener dos canales, un canal ascendente y un canal descendente. Y que cada uno de esos canales, tanto ascendente como descendente, van a estar en una longitud de onda distinta. ¿Ok? Y esa longitud de onda distinta se mide, obviamente, va a tener una repercusión directa con la pérdida del enlace, porque para cada longitud de onda yo voy a tener una pérdida diferente, una pérdida por inserción o una coeficiente de atenuación de la fibra distinto. Si yo teniendo claro eso, yo ya voy a poder, ahora sí, ir pisando un poco más seguro, un poco más fuerte, y utilizar lo que nosotros conocemos al final del día con el nombre de margen de seguridad o margen de error, lo dicen algunos libros. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo debo tener claras esas variables, las variables que van a estar constantemente siendo utilizadas en el proyecto. Por ejemplo, potencia de transmisión del equipo, pérdida del enlace, sensibilidad de recepción del equipo, potencia de Power Boy, ¿verdad? La presupuesto de poder. Y por último, margen de seguridad. Necesito yo saber, necesito estar claro que la potencia de transmisión del equipo que está transmitiendo en ese momento, vamos a decir que sea una OLT, sea menor que la pérdida del enlace de todo el enlace, ¿no? Que la pérdida que está en todo el enlace. ¿No? Y que cuando yo reste la pérdida del enlace y la potencia de transmisión, ese valor siempre debe ser menor a la sensibilidad de recepción del equipo contrario, en este caso la ONU. Y a la inversa, obviamente, ¿no? Estamos hablando en sentido ascendente desde la ONU hacia la OLT. También yo debo estar consciente siempre, por efectos incluso de conocimiento general o básico, que la pérdida del enlace tiene que ser menor al power budget o a mi presupuesto de poder, ¿no? Para que los equipos se puedan levantar, para que los equipos se puedan conectar. Y ese power budget tanto en sentido ascendente como en sentido descendente. Y por último, y no por ser último es menos importante, que el margen de seguridad, que es básicamente ese valor en decibelios que yo voy a tener para poder perder en el largo de la vida útil de mi proyecto. Si mi proyecto tiene 20 años de vida útil, en esos 20 años de vida útil yo debo tener una cantidad de decibelios que podría perder en esa red. Ok, eso es lo que llamamos margen de seguridad o margen de error. Que ese margen de seguridad o margen de error, al momento que lo calcule, no debe ser mayor, o sea, debe ser siempre, perdón, debe ser siempre mayor a cero. ¿Sí? Mayor a cero, será un valor absoluto. Ahora, para efectos de diseño, ¿sí? Efectos de diseño me refiero a que una vez que la red esté implementada, que la red esté instalada y que esté en producción, pues yo como administrador de la red o yo como gerente de proyectos pueda irme a descansar tranquilo por las noches, pueda tomar vacaciones sin ningún problema, porque ese margen de seguridad, desde el punto de vista del diseño, siempre fue considerado. Okay, desde el punto de vista del diseño, el margen de seguridad debería ser un valor que sea igual a 3 dB o mayor a 3 dB por norma. Y ya por último, en esta misma lámina, lo que quiero decirles es que cuando nosotros estamos hablando de la parte activa, ya no de la parte pasiva, la parte activa, la red PON como tal, yo debo tener claro que la tecnología que está en la vanguardia en ese momento es la que va a condicionar la cantidad de usuarios que yo voy a poder administrar por cada puerto. En la OLT, por ejemplo. Pueden ser 64, pueden ser 128, pueden ser 256 y eso va a estar condicionado directamente por la tecnología que yo vaya a estar utilizando en ese determinado momento. ¿Okay? Eso es algo que debemos tener claro. Ok, una vez que ya tenemos esas consideraciones que son
son parte fundamental del proyecto, pues entonces yo ya voy a enfrentar al proyecto directamente. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar primero? Lo que debo considerar primero es un área. Esa área, o el área que yo voy a escoger, puede ser un barrio, puede ser una ciudadela, puede ser incluso una ciudad, ¿ok? Un área determinada que yo he escogido, esa área determinada, pues va a estar también condicionada dependiendo de la tecnología que yo vaya a utilizar. Por ejemplo, entre una tecnología GPON, ¿no? La OLT y la ONU no pueden estar más distantes que 20, pero más distantes que 20 kilómetros, ¿no? Pero si fuese alguna otra tecnología como XGPON, por ejemplo, 60 kilómetros sería la limitación. Entonces vamos a tener que ver qué tipo de tecnología estoy usando para poder determinar esa parte específicamente. ¿Ok? Y que yo debo conocer que el área que yo debo escoger debe ser delimitada para yo luego, una vez que yo ya haya delimitado el área que quiero servir, entonces yo pueda ahora sí identificar ciertos variables o ciertos conceptos que están dentro de esa área. Por ejemplo, yo debo saber que es un hogar potencial, un HP. Sí, los hogares potenciales son todos los lotes que se encuentran en esa área, no solo las edificaciones, sino también los lotes. Lotes vacíos deben ser considerados como hogares potenciales. De esa forma, yo puedo más adelante calcular lo que se conoce como la tasa de penetración de forma efectiva. Y también tengo que saber lo que son los hogares conectados, ¿no? Los hogares conectados son todos aquellos hogares que están en esa área y que ya estaban conectados a alguna red, tal vez alguna red que yo haya desplegado previamente o tal vez una red que haya sido de mi competencia. Luego, yo en esa área, ¿verdad? En esa área que yo he seleccionado, que sé que hay hogares potenciales, esos hogares potenciales van a ser mis posibles clientes. Esos posibles clientes tienen ciertas necesidades puntuales que pueden ser que coincidan o no con mi servicio. Entonces yo necesito, por medio de algún tipo de técnica de estadísticas, por ejemplo, una encuesta, hacer ciertas preguntas que puedan acercarme mucho más a ellos o acercar mucho más mi servicio a mis clientes o investigar nicho de mercado, que es lo que se conoce propiamente. De esa manera yo voy a saber si necesito aumentar el servicio que tengo, aumentar el servicio que tengo, o si necesito disminuir tal vez, porque a lo mejor lo que yo estoy pensando es demasiado para esa área, esa cantidad, para ese nicho de mercado, o para mantenerlo, ¿ok? De esa manera es como yo sé si cuánto debo cobrar, por ejemplo. Si debo cobrar $20, o debo cobrar $30, o debo cobrar 40, o qué cantidad de servicios, qué cantidad de tasa de transmisión voy a entregar. Es la única forma que yo pueda saberlo, identificándolo por medio de una encuesta. Ahora, cuando yo ya he hecho esa encuesta, me va a servir a mí también para poder determinar, dependiendo de los hogares potenciales que ya existían, calcular la tasa de penetración, porque la información ya está conmigo mediante la encuesta. Entonces, la tasa de penetración no es más que un método que me va a decir que de esa cantidad de hogares potenciales, considerando incluso los lotes vacíos, ¿no? De esa cantidad de hogares potenciales que están allá afuera, ¿qué porcentaje es la que en un futuro no muy lejano va a estar ya dentro de mis clientes? Por ejemplo, si son 100, de esos 100 hogares potenciales, ¿cuántos de esos 100 en un tiempo no muy lejano van a ser parte de mi red o van a ser parte de mis clientes? Eso es lo que conocemos como tasa de penetración. Y siempre es un porcentaje, ¿verdad? Y luego tenemos la tasa de conexión, que es básicamente cuántos clientes de esos hogares potenciales que están en ese momento disponibles ahí, una vez que yo tenga el servicio listo, es decir, ya haya hecho el despliegue, cuántos de esos hogares potenciales van a estar automáticamente ya dentro de mi red, porque ellos me han dicho que están muy interesados en tener mi servicio. Entonces, también es importante conocer hogares conectados, la tasa de conexión y la tasa de penetración. Ambas cosas son muy importantes para la amortización del proyecto. Sí, la amortización del proyecto y el retorno de la inversión. ¿Okay? Calcular el retorno de la inversión, que bueno, que eso es un tema un poco distinto, que está en la parte financiera, pero es esencial también manejarlo desde el principio. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, de cómo nosotros llevamos la tasa de penetración al mundo de la FTTX. Por ejemplo, tengo una caja, ¿verdad?
tengo una caja de 8 puertos, ¿sí? Es la forma como yo tengo para llegar al cliente en una caja de 8 puertos. Y yo puedo decir, mira, la caja que tiene 8 puertos representa el 60%. Vamos a suponer que yo ya haya calculado el 60% de mis clientes, ¿ok? 60% de mis clientes. De esa tasa de esas hogares potenciales, el 60% es mi tasa de penetración. Entonces yo digo, una caja de 8 puertos representa al 60%. Entonces ahí la forma más sencilla de hacer, sí, la forma más sencilla de hacer es lo que nosotros nos enseñaron en matemáticas en tercero o cuarto grado de escuela, hacer una regla de 3 simples. Una regla de 3 simples me dice, si yo tengo 8 puertos que representan a 8 casas o a 8 usuarios o a 8 suscriptores, entonces yo puedo decir 8 puertos es igual a 8 casas o a 8 suscriptores. ¿Ok? 8 casas es 60%. Entonces, ¿cuántas casas es igual al 100%? Eso significa que yo voy a tener, hago esa operación, yo voy a tener 14 casas, números cerrados, ¿verdad? Porque tengo 1.33. En este caso yo pude haber escogido 13 también porque pudo haberlo llevado a mi inmediato inferior. Pero para efectos del ejemplo se llevó al inmediato superior. Eso significa que cada 14 casas yo voy a poner una caja de 8 puertos. Eso significa. Es la forma como yo llevo de este porcentaje al mundo de la FTTX. ¿Ok? 60% en este caso puntual es cada 14 casas poner una caja de 8. Pero ¿qué sucede si yo quisiera poner una caja de 16? Pues hago la misma operación. Simplemente que reemplazo, en lugar de que sea una caja de 8, va a ser una caja de 16. Una caja de 16 representa ¿qué? Al 60%. ¿Ok? Y en este caso ya voy a tener 27 casas, es decir, el espacio donde yo voy a poner, la cantidad de casas donde yo voy a poner una caja es más grande, ¿no? Y ahí tiene muchas más implicaciones que deberían considerar, como por ejemplo la distancia o las longitudes que van a utilizar en las fibras drop, ¿no? Las longitudes que van a utilizar en las fibras drop. En el caso de la caja de 6, pero la caja de 8, las casas van a estar más cerca. Y en el caso de las cajas de, de 16, las casas van a estar más largas, más distantes. Eso significa que yo voy a tener pues, gastos mayores en fibra drop. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué también yo puedo decir? ¿O qué también yo puedo interpretar? Yo puedo interpretar que la tasa de penetración, ¿verdad? Que ya sabemos que la saco de una cantidad completa de posibles clientes, ¿verdad? En este caso era el universo completo en esa área. Es simplemente un porcentaje de los HPs y que ese porcentaje de los HPs yo lo puedo homologar, yo lo puedo llevar a una caja de determinación, una caja NAP. Eso es lo que estoy diciendo. Le estoy diciendo que una tasa de penetración, decir tasa de penetración es lo mismo que decir una caja de terminación o una caja NAP. Es exactamente lo mismo. Simplemente que debemos comprender los conceptos para poder aplicar en el momento o en el lugar correcto. Ok, entonces, una vez que yo tengo ya mis implantación, ¿verdad? Yo tengo ya mis cajas NAP, mis cajas de terminación ya están definidas. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí lo vamos a contar. Yo puedo decir, cada 14 casas, en el caso del ejemplo que teníamos, cada 14 casas pongo una caja de terminación. Yo puedo venir y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 del otro lado son 14, pongo una caja. Y digo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si pongo 7 del otro lado, pongo otra caja. Y así yo voy haciendo el despliegue en toda el área que yo he escogido. Voy poniendo cada 14 casas una caja de 8. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a ir haciendo. Y de esa forma, yo ya tengo una implantación. Me va a permitir a mí luego hacer algo que es bastante interesante para no cometer errores en el momento del despliegue o en el momento de escoger una topología. Sí, una topología se refiere a la forma en la cual yo hago la instalación, cómo yo llego al cliente. Es así, de esa manera como nosotros le llamamos a la topología en este mundo del FTTX.
o el FTTH. Se dice topología cuando realmente nosotros, la forma en la cual nosotros llegamos al cliente, ¿ok? En la forma en la cual nosotros llegamos con el cableado hacia el cliente. Ok, y yo me estoy refiriendo dentro de la estructura, que no la hemos visto completa, ¿no? Pero dentro de la estructura me estoy refiriendo aquí, me estoy refiriendo en este lado, en el enlace, en la segunda división de la red. Ahí es donde yo me estoy refiriendo en este momento, la segunda división de la red. Ok. Cuando yo he puesto la caja, he separado el área en celdas, ¿sí? En celdas de servicio, que también algunos también las llaman lotes. Celdas de servicios o lotes. ¿Para qué sirve esto? Para yo poder determinar en qué área me encuentro y de qué tamaño el lote. El lote puede ser, como vimos hace un momento, con una caja de 16, que puede tener una cantidad de, no sé, de metros cuadrados o metros lineales, porque va a depender de la caja que yo ponga ahí. Si yo pongo una caja de 16, entonces significa que el lote de servicio, no, la celda de servicio o el lote va a ser más grande. Y yo voy a tener en esta misma área menos lotes de servicio o más lotes de servicio dependiendo de la caja que yo vaya a poner ahí. No va a depender de la tasa de penetración, va a depender de la caja que ponga ahí. ¿Ok? De eso va a depender, del tamaño de la caja o de la cantidad de puertos que tenga esa caja. ¿Ok? Ahora vamos a ver esta área, que es el área que se conoce como la parte de la red de distribución, ¿verdad? O el cable de distribución. También se le llama troncal de segundo nivel. ¿Ok? En este caso es una red de distribución, para no complicarnos mucho porque puede ser que la troncal de segundo nivel tenga también dos fases. Pero en este caso vamos a llamarlo solamente cable de distribución. ¿Por qué es el cable de distribución? Porque solamente es desde mi splitter, es decir, desde mi salida de mi splitter de primer nivel hasta el splitter de segundo nivel. ¿Sí? Y tal vez aquí en esta imagen no se note bien, pero en esta otra va a ser distinto. Se me fue un poquito más adelante. ¿Qué es lo que quería? Aquí, ¿ok? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este cable verde o a este cable azul. A esto me estoy refiriendo. Déjame sacar el laser. Sí, me estoy refiriendo a este cable verde que están viendo aquí o a este cable azul. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que yo aquí ya estoy viendo la parte de la topología. Aquí yo estoy diciendo cómo quiero que sea. Aquí yo estoy diciendo si quiero que sea 8 por 8. Aquí yo estoy diciendo si quiero que sea 8 por 16. Aquí yo estoy diciendo cuántos niveles va a tener la red de división y cómo van a estar divididos. Por ejemplo, este cable verde está uniendo una caja, dos cajas, tres cajas, 4, 5, 6, 7, 8 cajas. Significa que en esta caja que está aquí, que es la caja de distribución, yo tengo 8 cajas de 8. Significa que en esta caja, en este momento, tengo 64 posibles clientes. ¿La tasa de penetración cambió? No, no cambió. La tasa de penetración sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, con la misma cantidad, con las mismas cajas de salida de 8, la cantidad por puertos, y están unificadas todas a esta caja de terminación. Ahora, vamos a suponer que esta caja de terminación también tiene todas estas cajas que están con el hilo azul, con el cable azul. Vamos a suponer que yo tengo un cable que viene por aquí y unifica a estas otras 8 cajas en un solo cable. ¿Ok? Hace una especie así como una serpiente, va por aquí, va así y recoge todas estas cajas. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Pues en ese caso, yo voy a tener en esta caja 16 cajas de 8, que son 128 posibles usuarios en esta caja. ¿Cambió la tasa de penetración? No, la tasa de penetración sigue siendo la misma. Lo que cambió es la topología, cambió la forma en la que yo estoy llegando al cliente.
¿sí? Porque la topología es todo, desde que sale la central hasta que llega al usuario final. Esa es la topología. Cambió la topología, en lugar de ser 8 por 8, ahora tengo la topología 8 por 16. Es así como quedó, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos, esa ruta es la que nosotros llamamos la ruta de distribución, ¿ok? Ahora, una vez que yo tenga clara que la ruta de distribución, sí, es parte de la topología y que tiene que ser pensada, diseñada, planificada con anticipación, entonces yo debo saber que esas cajas que están disociadas ahora tienen que estar unificadas en, como ya vimos, en una caja de distribución. La caja de distribución es la que se encuentra en el primer nivel de spliteo de la red. Sí, la primera caja que yo encuentre en la división de la red, esa va a ser mi caja de distribución, que también nosotros le llamamos rutas, ¿ok? Rutas. También nosotros le llamamos rutas. Ahora, cuando yo tengo muchas cajas de distribución, como en este caso, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajas de distribución, yo necesito unificar esas cajas de distribución de cierta forma, no porque van a estar conectadas entre ellas, sino porque yo estoy pasando un solo cable y ese cable debe ser sangrado. Perdón. Por ejemplo, aquí yo entro con un hilo, pues vamos a suponer que sea una fibra de 6 hilos, pues yo entro con una fibra de 12 hilos para que sea más real. Entonces yo vengo por aquí, dejo un hilo a un splitter, en este caso de 8, si tengo que de esta caja voy a conectar a 8 cajas. Si que voy a conectar a 16 cajas, entonces el splitter es de 16. Y aquí si salgo con la fibra de 12 y el segundo hilo lo dejo aquí, en esta caja. Y si aquí tengo un splitter de 16, entonces va a llegar un splitter de 16. Si aquí tengo un splitter de 8, va a llegar un splitter de 8. Y así sucesivamente. Sale la fibra de aquí por medio sangrado y deja otro hilo. El tercer hilo lo va a dejar aquí. El cuarto hilo lo va a dejar aquí. El quinto hilo lo va a dejar aquí. Y el sexto aquí y el séptimo aquí. Y va a dejar los otros 5 hilos sin usar porque hasta ahora no le vamos a encontrar ningún uso. Tal vez, si más adelante quisiéramos seguir con el despliegue, yo puedo utilizar esos mismos 5 hilos más adelante en la red, ¿no? Pero esto que están viendo ustedes aquí, en este caso puntual, lo llamamos troncal de primer nivel, ¿verdad? En este caso será mi troncal de primer nivel. En este caso puntual, ¿verdad? Porque estamos hablando de una red local, de una red no local, de una red dentro de un POP, ¿no? De una red dentro de un área específica. Entonces, esta va a ser mi troncal de primer nivel que va a unificar todas las cajas. Esa troncal de primer nivel podría llegar hasta ahí, sí, y simplemente quedar así. Pero también podría yo tener un anillo, es decir, puedo tener mi troncal de primer nivel unificando todas las cajas que existan y hacer un anillo hasta llegar al POP. ¿De qué va a depender eso? Pues bueno, eso va a depender del servicio que ustedes quieran entregar. Si quieren un servicio que sea 24/7, pues por supuesto, ese servicio va a tener que tener un backup. Y lo más natural es que se haga por medio de un anillo. Ok, hasta aquí nosotros hemos explicado paso a paso cómo hacer el despliegue sin entrar obviamente en todos los detalles que esto infiere, pero lo que nosotros necesitamos saber es que esta estructura que están viendo ustedes aquí, esta estructura que estamos viendo aquí, esta estructura podría cambiar. Yo tengo el primer nivel de spliteo, ¿no? Una entrada, n salidas, puede ser 8, puede ser 16, puede ser 4, y la salida igual. El splitter yo puedo tener 1 por n, porque va a depender de la cantidad de posibles usuarios que este splitter va a manejar. Y obviamente la tecnología que yo voy a estar usando. ¿Ok? Porque si yo necesito, por ejemplo, entregar una cantidad de megabits por segundo para cada usuario conectado aquí, pues claro que este equipo y este equipo que se encuentra aquí tendrían que tener ciertas características que permitan hacerlo. Y además que tenga ciertas características que permitan hacerlo, esta división de la red también tendría que ser coherente con esta capacidad del equipo para transmitir esas velocidades o esas tasas de transmisión. ¿Ok? Por ejemplo, solamente para darle un ejemplo, en GPON yo tengo 2.5 gigabits. Si yo tengo 2.5 gigabits y yo tengo 64 usuarios posibles, o sea, tengo 8 aquí y tengo 8 aquí, significa que yo voy a dividir esos 2.5 gigabits entre todos los que van a estar conectados, que en este caso serían 64. Dividen ustedes 2.5 gigabits entre
64 y van a saber cuántos gigabits tienen por cada usuario una vez que todos se conectan a la misma vez, ¿no? Obviamente hay otros factores que los ISPs conocen, que se conocen como el factor de sobrefacturación, ¿no? Que facturas más de lo que realmente tienes, pero eso entra ya en otra categoría, ¿no? Lo que sabemos es que si todos se conectaran al mismo tiempo, en el caso de que fuera GPON, por ejemplo, pues entonces estaríamos limitados a 2.5 gigabits y eso va a depender de la cantidad de usuarios que esta OLT va a estar administrando. Si en lugar de ser 64 son 32, entonces ya voy a tener el doble de lo que tenía anteriormente. Si en lugar de ser 32 son 16, entonces voy a tener el doble de lo que tenía anteriormente. Pero eso va a depender de cuántos niveles tenga, ¿no? Para poder llegar a 32, yo podría tener, por ejemplo, aquí una cantidad de un splitter, por ejemplo, de 4, ¿no? Y aquí un split, y aquí uno de 8. Y ya tengo 32, ¿verdad? O si quiera que sea 16, un splitter de 2 y aquí de 8. Eso es lo que me estoy refiriendo, que cambia la topología, cambia la forma en la cual yo voy a entregar el servicio, pero la tasa de penetración sigue siendo la misma. Esa no va a cambiar nunca. ¿Ok? No hay que confundir los términos para que podamos ir un poco más hacia adelante. Ok, entonces aquí vamos a tener componentes que van a estar directamente relacionados con cada una de las áreas, ¿no? Sala, por ejemplo, con la sala central, o con la central, con la ODN, ¿verdad? Y con la activación del cliente, ¿verdad? La activación del cliente, que es un mundo aparte que posiblemente hoy no toquemos con mucho detalle. Una vez que ya tenga yo todo esto claro, ¿verdad? Una vez que yo ya tenga el diseño, una vez que yo tenga la topología que voy a utilizar, una vez que yo tenga escogido la tecnología que yo voy a utilizar, entonces yo puedo recién comenzar con lo que se llaman los cálculos. ¿Ok? Los cálculos, por ejemplo, un cálculo de pérdida del enlace. ¿A qué se refiere con el cálculo de la pérdida del enlace que hablamos al principio? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a todo lo que tenga que ver con decibelios, es decir, con pérdidas. Toda la parte analógica, si la quieren ver de esa manera. Los cables, por ejemplo, estamos hablando de un cable fibra óptica que tiene un valor de una pérdida por inserción definida, que también se le llama coeficiente de atenuación, que ya en el carrete viene por definición. Puede ser 0.35 dB, puede ser 0.25 dB, puede ser 0.20 dB. ¿Y de qué va a depender ese valor? Ese valor va a depender de la longitud de onda en la cual se mide. Si estamos midiendo, por ejemplo, en 1550 nanómetros, pues obviamente ese valor de inserción, pérdida por inserción, va a ser 1. Si estamos hablando en 1490 nanómetros, ese valor va a ser otro. Si estamos hablando en 1310 nanómetros, ese valor cambia. Es decir, cada vez que nosotros estemos haciendo una medición de cálculo de pérdida de enlace, necesitamos medirlo en la longitud de onda que va a trabajar ese equipo, que va a trabajar ese enlace. Ahora, nosotros puede ser que como instaladores, solo como instaladores, no como diseñadores, no como dueños de la red, no sepamos esto. Es decir, no tenemos conciencia para qué van a montar esa red, porque no nos han comentado, pero nos han dado ciertas pautas y nos han dicho, tienes que medir la red o tienes que hacer los cálculos en esta longitud de onda. Y para eso necesitamos conocer cómo funciona esa longitud de onda, es decir, cuánto pierde la fibra en esa longitud de onda. Y luego tenemos la pérdida de los conectores, que ya están definidos por defecto, la pérdida de los empalmes, que están definidas por defecto, la pérdida de los splitters, que están definidas por defecto. Y de estos que estamos viendo aquí, los más complicados son las pérdidas de los splitters. Porque los splitters pierden, o sea, los divisores de la red pierden mucho más que cualquier otro componente de la red, porque él se encarga de dividir la potencia en partes iguales, si fuese, por ejemplo, un splitter balanceado, o va a depender de si fuera un splitter no balanceado, pues va a depender del porcentaje en el cual entrega la potencia por cada una de las puertas. Pero al fin del día divide la potencia. Al dividir la potencia, estamos agregando pérdida del enlace. Y esa pérdida puede ser lo suficiente para que si nosotros no los calculamos correctamente, pues simplemente el enlace no funcione. Simplemente los equipos no se activen. Por darles un ejemplo, un splitter de una entrada y de 2 salidas, un splitter tan simple como eso, una entrada, 2 salidas, pierde lo mismo que pierden 10 kilómetros de fibra. En el peor caso posible, que son 1310 nanómetros. Porque 1310 nanómetros sería una pérdida de 0.35,
por 10, 3.5. Un splitter de una entrada, 2 salidas pierde exactamente lo mismo, 3.5 dB. O sea, con un splitter de una entrada y 4 salidas pierde 6.5, casi 7. Uno de una entrada, 8 salidas pierde 10, 10.5 y así sucesivamente. Mientras más puertas tenga, más pierde. Entonces, ojo con eso en el momento que estén haciendo la topología en papel, para decir, lo voy a dividir así, 8 por 8, 8 por 16, 8 por 32, porque cada uno de estos splitters, dependiendo de la cantidad de puertas que tenga, va a perder. Ok, otra cosa que también tienen que calcular es la pérdida del enlace, pero el power budget, no el presupuesto de poder. No, el presupuesto de poder es la cantidad máxima de pérdida que puedes tener en un enlace para que estos equipos puedan levantarse. Eso es lo que significa el presupuesto de poder. Yo tengo una potencia de transmisión en la OLT, por ejemplo, y en la OLT también tengo una sensibilidad de recepción. ¿Ok? Y en el otro equipo, en el equipo contrario, que es la ONU, tengo una potencia de transmisión y también tengo una sensibilidad de recepción. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que me está diciendo este método es que la pérdida que hay en la mitad entre la OLT y la ONU, esa pérdida tiene que ser coherente con la potencia de transmisión del equipo que está transmitiendo y la sensibilidad de recepción del equipo que está recibiendo esa transmisión. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, cuando yo tengo esa coherencia, los equipos pueden levantarse porque tienen suficiente poder para escuchar lo que uno está hablando y en sentido contrario, ¿no? En sentido ascendente y en sentido descendente, ¿no? La transmisión, hagan de cuenta que es el que está hablando y el receptor es el que está escuchando, la recepción, sensible a la recepción. Entonces, la cantidad suficiente de poder que se va a ir diluyendo en el camino por medio de la pérdida, que esa cantidad suficiente de poder sea que sea equivalente para que pueda el equipo receptor activarse. Pero no es suficiente en un sentido, tiene que ser en ambos sentidos, tanto de la OLT hacia la ONU como de la ONU hacia la OLT. Y ya por último, en este mismo caso de los cálculos, tenían que sacar el margen de seguridad, que fuimos al principio, que tenían que calcularlo. Básicamente, el margen de seguridad, ¿qué es lo que te dice? Te dice que hay una cantidad de pérdida que tu enlace debería considerar, ¿no? Que tu proyecto debería considerar que es posible perder sin que ninguno de los usuarios, de ninguno de las conexiones que están presentes en esa red, en algún momento se quede sin servicio. Y sabemos bien que por desgaste, la pérdida es intrínseca, es ontológica, es parte del enlace. Hay vibraciones que pueden llevarte a pérdidas, vibraciones, pasa un camión, vibra y esa vibración hace que el conector tenga un desacoplamiento, por ejemplo, mínimo, pero ese desacoplamiento mínimo puede generar una pérdida. Ahora, por ese desacoplamiento puede ser que se genere una cama, un espacio de aire entre los conectores y ese espacio de aire da cabida para que haya polvo, humedad y hayan partículas de suciedad. Esas partículas de suciedad obviamente van a generar refracción en la transmisión. Y esa refracción pues va a tener un evento reflectivo que puede dañar un equipo activo o puede tener una pérdida significativa. Entonces, eso es parte de, sin considerar que si está en postes, por ejemplo, alguien puede tumbar un poste, se cae la fibra, tengo que fusionarla y al fusionarla le voy a cargar pérdidas por esa fusión de empalmes. Sin considerar que puede crecer un árbol y una rama de un árbol puede estar estirando una fibra y como está en un herraje, hay un estrangulamiento y luego de eso tengo una macro curvatura. Sin considerar que las fibras de plástico y con el tiempo, después de 15, 20 años, puede ser que comience a complicarse las propiedades de protección del polímero y eso haga que tenga aplastamiento en la fibra dentro de las reservas técnicas, por ejemplo. En fin, hay un sinnúmero de eventos que van a cargarle pérdida del enlace. Sí, hay un sinnúmero de eventos que van a cargarle pérdida del enlace sí o sí. Sí o sí. Entonces, para yo poder resolver eso en el tiempo, yo tengo que decir, mi enlace, habiendo calculado ya
la pérdida completa del enlace y habiendo traído el Powerboard, o sea, el presupuesto de poder, teniendo listo y que ambas cosas sean coherentes, yo necesito saber que entre estas dos variables, tanto presupuesto de poder y pérdida del enlace, el valor que debe darme ahí tiene que ser un valor superior a 3 en dBs, que significa que cuando yo estoy en operación, tengo ese valor para perder 3 dBs en adelante, no 3 dBs hacia abajo. Puedo perder 1 dB por alguna situación y no pasa nada. Todos mis clientes van a estar trabajando sin problema. Puedo perder 2 dBs y no pasa nada. Mis clientes van a seguir trabajando. Si pierdo más de 3 dBs, algunos de mis clientes ya no van a trabajar. Los que se encuentran más distantes, que tienen más longitud para llegar. Pero ya con 3 dBs es suficiente para yo poder decir que esa red va a trabajar sin problemas 20 años, 25 años, siempre y cuando yo haga los mantenimientos preventivos a tiempo. ¿Ok? Que eso es otro tema, es un tema administrativo, pero es importante mencionar que el margen de seguridad sirve para eso. ¿No? Para cuando tenga que tomar vacaciones, pueda irme de vacaciones sin problemas, porque yo sé que esa red va a trabajar sin problemas. ¿Okay? En las noches puedo dormir tranquilo, que no me van a estar llamando, que hay un problema en la madrugada, por ejemplo, porque yo ya calculé el margen de seguridad. ¿Ok? Entonces, para eso sirve el margen de seguridad y debe que ser calculado en todos los proyectos desde el punto del diseño, de la planificación, desde ese punto. Y ya para ir finalizando, solo tengo que decirles que todos los proyectos tienen una encuesta, tienen una cuantitativa. Esa cuantitativa significa que hay un presupuesto. ¿Sí? Tiene mucho que ver con la parte financiera, pero no es una particularidad en este caso de la parte financiera, porque nosotros vamos a tener que incorporar productos, querramos o no querramos. Ahora, esos productos que van a estar ahí tienen que tener alguna ingeniería de por medio. ¿Cuánto voy a utilizar? ¿De cuántas cajas voy a utilizar? ¿Cuántos conectores voy a utilizar? ¿Cuánto de fibra voy a utilizar? Todo eso tiene que estar cuantificado, lo más granular posible. Si no estoy hablando ahora que revisen cotizaciones, cuál es la más barata. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la ingeniería que corresponde generar cada una de estas plantillas. Y cada una de estas plantillas viene por la parte, por áreas. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, en la central vamos a gastar esta cantidad de dinero que corresponde a estos productos. Por esta razón. ¿Ok? Y esta es la cuantificación. En la parte de la troncal de primer nivel, ok, vamos a utilizar este tipo de fibra armada, por ejemplo, si sé que voy por la parte de, no sé, donde hay amenazas de roedores, cosas por el estilo, o ADSS si voy por poste en la parte urbana, o para ducto, por ejemplo, si voy en ducto, ¿ok? ¿Cuántos hilos voy a poner? ¿Por qué razón voy a poner esa cantidad de hilos? Ah, necesitaba solamente 7 hilos porque son 7 cajas, pero es una troncal de primer nivel. Yo no sé si más adelante voy a ir creciendo en esa misma dirección, entonces no voy a tener que lanzar otra troncal. ¿Qué te parece si lanzamos una fibra de 48 hilos para esa troncal? A pesar que solo vamos a usar 7, más adelante hacia esa misma dirección puede ser que llevemos más servicio o pongamos una caja de derivación y vamos hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, hacia el norte, hacia el sur, desde ese punto. Entonces es importante conocer cuál es la razón por la cual yo escogí esos productos, esa cantidad de productos, saber, por ejemplo, que un rollo de cable viene un carrete de cable viene, por ejemplo, de 4 kilómetros o de 5 kilómetros, tengo que hacer una corrida de 30 kilómetros. ¿Cuántas cajas de empalmes deben ir ahí? Porque tengo que empalmar los rollos de fibra. ¿Cuántas reservas técnicas voy a utilizar? ¿Cuánto de herraje voy a utilizar? ¿Cuál es la mano de obra que voy a poner ahí? ¿Cuántos permisos voy a utilizar si voy por poste o voy soterrado? Todo eso tiene que estar ahí dentro. Para cada una de las aristas, de los segmentos. Troncal primer nivel, troncal de segundo nivel, caja de terminación, en fin, celdas de servicio, todo lo que va ahí. Y por supuesto, lo que tengan que ver con la parte de la última milla, que si bien es cierto, nosotros no lo hemos considerado, ¿verdad? No hemos considerado la parte de la última milla como diseño, porque la última milla realmente está un poco disociado de lo que es el despliegue. Eso simplemente yo lo monto en el momento que voy a
que el cliente llama y dice, quiero el servicio. En ese momento es que yo lo monto. En ese momento es que yo voy a ver qué ocurre con ello. Sin embargo, para efectos del proyecto, yo tengo que cuantificarlo. Yo tengo que decir más o menos lo que la norma indica, 150 metros, dependiendo del tipo de cable que voy a usar, porque las cajas de determinación van a estar a 300 metros una de la otra. Entonces la media son 150 metros. Y yo voy a calcular 150 metros por usuario, posiblemente, dependiendo de lo que yo conozca. Si yo conozco que el área es muy cerrada, muy edificios adosados, por ejemplo, entonces yo voy a considerar menos metraje de la caja, tal vez. Y yo voy a decir, bueno, para esta cantidad de usuarios que van a ser tantos miles, pues yo voy a necesitar tantos cientos de kilómetros de fibra drop, con cuántos conectores mecánicos, con cuántas rosetas, todo lo que incluye esa instalación. Aunque si bien es cierto, yo no lo voy a devengar de mi bolsillo en ese momento, yo sé que es parte del trabajo, es parte del negocio y que tiene que ser cuantificado. Porque al fin del día yo necesito ver el retorno de la inversión. ¿No? El retorno de la inversión es algo que lo podemos ver en otro webinar, en otro momento, porque hay mucho que hablar con respecto a eso. ¿No? Si yo calculo correctamente el retorno de la inversión, yo voy a saber cuánto yo voy a cobrar por ese servicio. Estamos puestos a pensar a veces por qué razón hay compañías que cobran $20 y hay otra compañía que cobra 21. ¿Por qué cobró 21 y no 20? O sea, ¿por qué no 19? ¿Por qué no 22? Hay una razón por la cual eso ocurre. No tiene mucho que ver con la parte financiera del proyecto. Tiene mucho que ver con eso. ¿Ok? Y con el retorno del proyecto, el retorno de inversión en el proyecto. ¿Ok? Entonces, para cada uno de estos eventos hay que sacar una planilla, hay que tener una ingeniería con respecto a la cantidad de productos que yo voy a usar ahí. Y luego, después de eso, ustedes pueden revisar el precio. ¿Ok? Que no hemos hablado de la calidad. ¿No? Eso lo podemos hablar también en otro webinar. La calidad significa la especificación técnica de cada uno de los productos que van a estar involucrados ahí. Porque no es lo mismo poner una caja que va en poste que poner una caja que va soterrada. Estamos claros que la IP en esa caja va a ser distinto. La protección contra penetración de polvo, protección contra penetración de agua, es diferente. Y así mismo con los herrajes, por ejemplo, que van a utilizar, no es lo mismo instalar herrajes que van a estar en el perfil costero que un herraje que va a estar, por ejemplo, en la parte andina. ¿No? El proceso de protección anticorrosión es distinto. Entonces, todas esas cosas van involucradas, ¿dónde? Van involucradas en la calidad, en ese eslabón que se llama calidad dentro del proyecto. Toda la parte financiera va en el eslabón de parte financiera. Toda la parte de normas, de instalación, despliegue, va a ir en ese eslabón. Y entonces, cuando al fin del día tú te das cuenta, tienes una cadena con muchos eslabones, pero cada uno de esos eslabones tiene que ser lo suficientemente fuerte para que el proyecto pueda sustentarse el tiempo de vida que necesitas para recuperar tu inversión. ¿No? En eso consiste el análisis del retorno de la inversión. Ok, entonces por ahora, si tienen preguntas, pues sería bueno poder ir evacuando alguna de ellas. No sé si habrá alguna pregunta, Reina, si hay, o si no las tienen, para que la vayan escribiendo ahora en su chat, por favor. A ver, aquí revisando. Saludos, ¿va a estar disponible este webinar en YouTube, por ejemplo? Claro que sí, este webinar ha sido grabado y al finalizar, pues siempre lo subimos en nuestro YouTube de Fornet. Ya en estos momentos le voy a pasar el link. Ok, ahí dejo el link. Por acá veo Matías Martorelli, que dice, yo quería hacer una consulta si es posible. Claro que sí, Matías, puedes escribirle y con gusto la vamos a responder. Ariel Alguera dice, la división de los niveles de splitter se podrá hacer a 3. Marco, si la puedes. Sí, se puede hacer a 3, claro. Se puede hacer a 3. La situación está en que tienes que revisar que la pérdida del enlace sea coherente con el Power Budget. O sea, si tus equipos activos lo soportan, si la distancia que hay entre los enlaces lo soportan, porque va a depender de algunos factores. En otras palabras, si la pérdida que tú has sumado es coherente con el Power Budget, entonces puedes hacer los niveles que tú quieras hacer. Es más, me atrevo a decir, cuando se ponen redes no balanceadas, yo tengo 4, 5, hasta 6 niveles de división de la red. Porque la pérdida es coherente con el Power Budget, no con el presupuesto de poder. Pero se puede hacer, por supuesto que sí. Lo único que tienes que ver es
que la pérdida del enlace no supere, no sea mayor al power budget. Tenemos otra de Mauricio Basantes que dice: buenos días, el ente regulador de mi país te solicita indicar la tasa de compartición. La pregunta es: ¿aplica tasa de compartición de internet en GPON como antiguamente se manejaba en ADSL? No necesariamente, o sea, si el país lo exige, sí te toca hacer eso. Te toca hacer eso. Eso lo hacen es para ciertos, no países, ciertos, ¿cómo decir? Cierto régimen. Lo hacen para poder evitar lo que llamaban fraude. Decir, por ejemplo, ¿cuántos están en el cuarto? ¿No? Por ejemplo, en ADSL van a estar 50 usuarios dentro de ese cuarto, se van a dividir ese 4 megas entre esos 50. Entonces te están diciendo que tú lo digas anticipadamente. Eso lo llamamos nosotros oversubscription, o sea, sobresuscripción. Todos los ISPs lo usan, no es una regla escrita. ¿Y por qué no es una regla escrita? Porque no es legal. No es legal, pero todos los ISPs lo hacen. Si tienen, por ejemplo, solamente voy a dar un ejemplo, ¿no? Tienes tú, no sé, 20 megas por cada usuario, si todos se conectaran al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es tu índice de sobresuscripción? Tu índice de sobresuscripción tiene que ver mucho con las estadísticas que tengas de esa área. Y puede ser que tú esos mismos 20 lo multipliques hasta por 10 veces. Y en lugar de decir en tu publicidad que estás vendiendo el servicio, en lugar de decir que vas a entregar 20 megas por cada usuario, dices que vas a entregar 200 megas por cada usuario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que están pidiendo. Que tú realmente digas cuánto es lo que vas a entregar efectivo, que van a ser 20 megas y que lo reporte anticipadamente. Pero, como digo, echa la regla, echa la trampa. Tú dices, yo voy a entregar un índice de sobresuscripción de 1 por 10. ¿Por qué razón? Porque todos mis clientes en ese sector trabajan, o el 50% de mis clientes trabajan. Tienen hijos de entre 5 años y 20 años. Es decir, que la ocupación del throughput, ¿no? La ocupación de la red en ciertos momentos, o sea, es en ciertos momentos, no es todo el tiempo. Entonces yo veo la latencia y me doy cuenta que yo puedo aprovechar eso para poder vender mucho más de lo que realmente puedo entregar si todos se conectaran al mismo tiempo. Básicamente es eso, ¿no? No es lo mismo tasa de penetración que lo que comentamos ahora de una tasa de compartición, ¿no? Eso es compartir, eso a nivel de equipos, no a nivel de red. La red FTTH, ¿no? Que tienen fibra óptica como canal de comunicación, no están limitadas en ancho de banda. Voy a repetirlo otra vez. No están limitadas en ancho de banda. La fibra óptica no tiene limitaciones en ancho de banda. Su limitación es el cielo como límite. No hay límites. ¿Qué limita a que la fibra óptica tenga ciertas tasas de transmisión controladas o definidas en el mercado? ¿Qué lo limita? Los equipos activos. ¿Sí? Ellos son los que limitan que la fibra óptica pueda dar su mayor performance, ¿no? Su mayor rendimiento. Porque los equipos activos que pueden hacer muchas más cosas. En el momento que la tecnología va avanzando, pues vamos encontrando más tasas de transmisión, más administración, pero el canal sigue siendo el mismo, sigue siendo fibra óptica. ¿No? Una vez que nosotros tengamos claro que, como siempre digo, que mi potencia de transmisión, que es la que tienen los equipos, no supere lo que ocurre, o sea, perdón, que mi pérdida del enlace, lo que pasa en la parte física como pérdida, no supere a lo que pueden hacer los equipos, yo voy a estar bien. Espero que se haya podido responder la pregunta. Marco, tenemos algunas preguntas. Está muy activo el día de hoy este webinar. Tenemos Matías Martorelli. Les quería consultar si existe alguna posibilidad de tener alguna redundancia de un sitio donde está alojada la OLT principal en otro. Sí, las redundancias pueden ser como quieras. Si es en fibra óptica, pues si la OLT está llegando porque esa OLT no es tu OLT principal, sino que, bueno, todas las OLT al fin del día son principales localmente, pero me estoy refiriendo, no está en la central, ¿ok? A eso me estoy refiriendo, no está en la central. Esa OLT se encuentra equidistante de la central, entonces tú has puesto un enlace punto a punto para llegar a esa OLT. Tú puedes mandarle otro tipo de señal si quieres por el aire,
para poder llegar a esa OLT y darle un enlace redundante, ¿no? Sí, que no necesitas que esa OLT esté siempre activa, 24/7. O por fibra, pero por otro lado, ¿no? No por el mismo camino, pues no tiene sentido que mandes 2 fibras por el mismo poste, la misma ruta, porque si pasa algo con ese poste, pues se va a llevar las 2 fibras. Entonces lo lógico es que le des por otro lado. Pero claro, puedes darle redundancia sin problema alguno. Perfecto, Marco, gracias. Tenemos otra de Carlos Roca. Una consulta. ¿El término ONU y ONT es lo mismo? Porque trabajo para un ISP y a las ONT le llamamos a las ONU, que son ONU y router a la vez. Sí, y ahí hay un tema que es un poco complejo porque si bien es cierto, para la jerga popular, una ONU y una OLT es lo mismo, cuando realmente los equipos no son iguales, aunque sirven para lo mismo, ¿ok? Sirven para lo mismo, pero no son lo mismo. Por ejemplo, una ONU es un equipo que a una ONU es un equipo que toma una señal GPON, que es una señal policromática o multiplexada, la asume, la asimila para sí y él no hace nada con ellas, no puede hacer nada con esa señal porque no tiene cómo entregarla en él mismo. Tiene que entregársela a otro equipo. O sea, tiene que entregar a un switch, por ejemplo, si es para hacer switching, a un router para hacer rutamiento, a un modem para hacer, no sé, televisión y lo que sea. Tiene que entregársela a otro equipo y ese equipo se encarga de distribuir. Eso es lo que hace una ONU. Incluso una ONU yo la puedo usar para conectar diferentes ONTs. Una ONU me sirve como vía de interconexión hacia a unas cuantas ONT por medio de un switch, por ejemplo. Una ONT es un equipo que toma una señal GPON y él mismo la distribuye, no necesita de otro equipo, porque tiene incorporado puertos para hacer switching, puertos para hacer routing, puertos de N, por ejemplo, para video o para un modem, lo que sea, ¿no? Él tiene ya los puertos internos en sí mismo para poder entregar la información. Esa es la diferencia entre una ONU y una ONT. Aunque, como digo, en la jerga popular a todos le llamamos ONU, o son intercambiables los nombres, ¿no? ONU, ONT, y la gente te entiende qué es lo que estás hablando. Perfecto, Marco. Y tenemos aquí una última. A ver. Ah, no, tengo dos. Me dice, ¿puedes dar algunos consejos para reducir la latencia y tener un buen ping a nivel FTTH? Y la otra, te leo de una vez, ahí tenemos las dos ya en orden. Dice Matías, la última consulta, si tiene experiencia y recomienda una red GPON para un sistema de CCTV, perdón, de 2000 cámaras, es una ciudad. Muchas gracias. Ahí tienes las dos en el chat también. Okay, voy a responder de atrás para adelante, que creo que es más sencillo. Perfecto. Para la parte de la cámara, sí, definitivamente. Se puede utilizar no GPON, ¿ok? No GPON, pero puedes utilizar FTTH. ¿Ok? Los equipos activos que tú vas a utilizar en los bordes son los que tienes que resolver. Utilizar por ahí un filtro, un equipo EDFA, lo que sea, un equipo que maneje y comprima video y que lo envíe por la fibra. Y el otro lado, la cámara que va a hacer sentido contrario, ¿no? O sea que puedes hacer con FTTH sin problemas. Ahora, la primera pregunta, que es un poco más compleja porque está compuesta por dos partes. Cuando una red está compuesta por la parte activa y por la parte pasiva. Es como que fuera una moneda que tiene dos caras. Siempre las monedas tienen dos caras. Es lo mismo, pero llevado a la parte de las telecomunicaciones. Entonces, yo para poder tener una red necesito dos mundos, por decirlo de una manera. La parte activa y la parte pasiva. Para resolver la parte, para que no tengas latencia, lo que tienes que hacer es que seguir las buenas prácticas de instalación en la parte pasiva. Fibras, conectores, todo eso. Seguir la norma, lo que dice el librito. Seguir la norma paso a paso, paso a paso, paso a paso, y te aseguro que no vas a tener ningún problema en ese aspecto. Para resolver la parte activa, necesitas ahí sí ya otras cosas. Porque aunque la parte pasiva esté bien construida, sí, está bien construida, tú necesitas tener que estos equipos activos sean
La palabra que siempre uso es coherente, o sea, que sean, que tengan alguna relación con ese enlace que estás poniendo en ese momento, con la parte física que estás poniendo en ese momento. Es decir, que tengan la suficiente potencia para que se puedan ver entre sí y aparte que tengan suficiente potencia que se vean en sí, que sea compatible con la tecnología que está, o sea, con la parte física que está usando. ¿Sí? Hay que ir un poco más fino y solamente para darte un ejemplo. Yo voy a hacer un enlace punto a punto, entonces yo pienso que puedo instalar cualquier fibra y de hecho es así. Puedo instalar cualquier fibra, multimodo o monomodo. Puedo hacer cualquiera de las dos. Pero ¿dónde va a estar la diferencia? Yo voy a construir correctamente con cualquiera de los dos tipos de fibra, con multimodo o monomodo. Pero ¿dónde está la diferencia? Que yo debo conocer que si el enlace tiene cierta cantidad de transmisión de datos, por ejemplo, 1 gigabit, 10 gigabit, 50 gigabit, 100 gigabit, 400 gigabit, dependiendo de lo que yo quiera hacer, debo saber que si instalo fibra multimodo, tengo ciertas limitantes con respecto a la distancia. Si tengo fibra monomodo, también tengo ciertas limitantes. Entonces, yo debo construir ese canal físico, debo construir dependiendo de los equipos activos que yo voy a poner en los lados, en los bordes. Si yo tengo claro eso, yo no voy a tener ningún problema. Ahora, para mejorar, si yo ya tengo un problema, es decir, yo ya monté la red y tengo el problema y quiero mejorarlo, entonces lo que me va a tocar es ir revisando componente por componente, segmento por segmento, donde posiblemente esté el problema y repararlo si es que tiene solución. Y digo si es que tiene solución, porque las soluciones que yo puedo encontrar son, por ejemplo, radios de curvatura, que puede ser que esté pasando eso. Si todo está bien, los equipos son los correctos, el canal es el correcto y tengo latencia. Puede ser que sea un problema de radio de curvatura. Necesito poner un OTDR y revisar lo que está ocurriendo en ese canal. Donde yo encuentro un evento reflectivo, yo lo voy y lo analizo. Encuentro un evento no reflectivo, voy y lo analizo. ¿No? Puede ser que sea suciedad, puede ser que sea microcurvatura, puede ser que sea aplastamiento, puede que sea un herraje que esté mal, puede ser que sea unos conectores que estén sucios, puede ser que sea una fusión que tenga los niveles incorrectos a nivel físico. ¿No? Y a nivel, como te digo, a nivel de equipos, tienes que revisar lo que ocurre con esos equipos. Es lo que podría darte como recomendación así rápida, sin conocer específicamente el detalle, pero entiendo que por ahí podría ser. Listo, espero ya haber respondido a todas las Sí. preguntas porque no tenemos mucho Marc, tiempo. no tenemos más tiempo, es verdad, qué pena. Tenemos una última, no sé si Bueno, rapidito, pues dice, respondamos la última. sí, la última, de Ibar Quiroga, dice, ¿cómo realizo el cálculo del índice de penetración? La penetración es un proceso estadístico, contable incluso, ¿no? Simplemente lo que tienes que hacer es decir cuántos hogares potenciales tienes en esa área, incluyendo, siempre recomiendo eso, incluyendo los lotes vacíos. A veces nosotros cometemos el error de no incluir los lotes vacíos. Hay un lote vacío, o sea, hay un terreno vacío, lo cuento también, porque yo no sé si mañana, después de 5 años, ahí me van a construir algo que va a demandar el servicio. Y yo no calculé tasa de penetración para ese lugar vacío. O sea, tengo que calcularlo. Entonces yo voy a decir, ok, aquí en estos hogares potenciales hay, no sé, 1000 hogares potenciales, números cerrados. De esos 1000 hogares potenciales, ¿cuántos yo estoy demostrando que en un X tiempo, 3 años, 4 años, 5 años, van a ser mis clientes? Entonces yo digo, dependiendo de las preguntas que yo haya hecho, tengo que hacer una encuesta y esas preguntas me van a decir a mí ese valor. Esas preguntas pueden ser, ¿tienes, por ejemplo, proveedor de Internet actualmente? Sí, no. ¿Te interesaría tener? Sí, no. ¿Cuáles son los servicios que tú quisieras tener? Entonces el cliente te va a decir y tú vas a saber si esos servicios están dentro de tu portafolio o no. Preguntas puntuales, un cuestionario, preguntas puntuales que tienes que hacerle y con esas preguntas puntuales tú vas a sacar ese número. Eso no es un número que se te viene en la cabeza como la gente dice, yo creo que el 80% va a estar conmigo. No, porque tú necesitas conocer lo que está pasando realmente, porque el despliegue que vas a hacer van a ser para ese 80%, o el despliegue que vas a hacer va a ser para ese 60%. Y ese despliegue va a estar ahí por una cantidad N de años, 10 años, 15 años, 20 años.
¿no? Y luego tú vas a ir a otro segmento, a otro sector, a otra área, y vas a hacer fase 2 del negocio. Y luego a otra área, fase 3 del negocio. Y luego a otra área, fase 4. Y así vas trabajando, área por área. Lo bueno de trabajar FTTH es que es modular y te puede amortizar un negocio. O sea, en la primera fase te amortiza la segunda fase. La segunda fase, la primera, segunda te amortizan una tercera. Y así tú vas creciendo en el negocio. Pero es así como tienes que calcular la tasa de penetración. Ok, yo creo que ya estamos. Ok, por hoy. sí, excelente. Excelente, Marco, muchas gracias. Todas las preguntas han estado buenísimas, lo que han permitido pues hacer bastante dinámico este webinar. Así que agradecemos a todos por su asistencia, por su participación activa. Gracias a ti, Marco, y a Cablix por darnos este espacio de conocimiento. Por acá les dejo las redes sociales donde pueden seguirnos de Fornet. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en YouTube y en Instagram, siempre pues con novedades acerca de nuestros fabricantes, de nuestros aliados estratégicos y también los anuncios que hacemos de los siguientes webinars. Así que los esperamos por medio de nuestras redes sociales, también los que han sido inscritos siempre, los que se inscriben a estos webinars siempre reciben de primera mano información de nuestros siguientes webinars y también certificaciones. Muchísimas gracias a todos. Marco, te dejo para que te despidas y nos vemos en una siguiente oportunidad. Bueno, solamente agradecerles por el tiempo, agradecerles por estar aquí. Espero verlos o tenerlos en una siguiente oportunidad. Estén atentos a las redes sociales de Fornet Networking para que puedan accesar o acceder a este tipo de conversaciones que tenemos siempre con nuestros clientes, ¿no? Con la finalidad de que, por supuesto, nos conozcan un poco más, conozcan un poco más nuestros productos y estén mucho más cerca de nosotros, así como nosotros queremos estar cerca de ustedes, ¿no? Muchas gracias por todo. Excelente, gracias.